Buenos días, buenas tardes a la hora que nos estén escuchando. El tema de ahora va a ser un versículo del libro de Gálatas, Gálatas 2:16. Es un video, es un entendimiento del último video que hice, de Romanos 10:4. Este es Gálatas 2:16. Es un poco por la misma enseñanza más o menos de la ley. Si es que San Pablo nos está diciendo que no tenemos que seguir la ley, o si nomás por fe. Nos vamos al primer libro, que es el libro de Gálatas 2:16. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Qué estará hablando San Pablo de eso? ¿Qué estará hablando? ¿Qué estará diciendo? ¿Que no necesitamos hacer la ley? ¿Se estará contradiciendo la palabra de Dios? ¿Se estará contradiciendo San Pablo? Toman este versículo como los otros versículos, lo toma la gente y dice: ven, ya no necesitamos hacer nada, puro por fe y bajo gracia. Bueno, a ver, vamos a ver qué nos dice el libro de Romanos. Romanos 2:13 dice: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahí nos está diciendo San Pablo que no nomás los que escuchan, no los que escuchan la ley no van a ser justificados, sino los que hacen, los hacedores de la ley van a ser justificados. Tienen que entender que el libro de Romanos, el libro de Gálatas, está escrito por San Pablo. No, y otros libros, muchos otros libros que también San Pablo escribió. Entonces, dirá en Gálatas que no necesitamos hacer la ley. Y luego va al pueblo de Romanos y dice que necesitamos ser hacedores de la ley, no nomás oidores. ¿De qué ley estará hablando San Pablo en Gálatas 2:16? A ver. Y nos vamos en ese mismo libro, Romanos 2:21 al 25. Dice: tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te hastas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemia entre los gentiles por causa de vosotros. Nos está diciendo San Pablo, en varios, nos está diciendo que dice: tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. No nos está diciendo San Pablo de que podemos hacer adulterio. No nos está diciendo San Pablo que podemos adorar a ídolos. Nos está corrigiendo al pueblo de Romanos
de que no tienes que hacer no tienes que cometer adulterio, no tienes que adorar a ídolos. Son los mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos que le dio a Moisés en la piedra. Ahí están dos, no más. No nos está diciendo que no los tenemos que hacer, nos está diciendo que los háganos. Bueno, a ver. Y nos vamos nomás. Entonces, dice el último versículo de Romanos 2:23, perdón, Romanos 2:23 dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. ¿Qué es infracción de la ley? ¿Qué es? Primero de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es infracción? Es cometer pecado. Está diciendo San Pablo. Pero ¿de qué estará hablando San Pablo? De Gálatas 2:16. A ver. Nos está hablando de la ley de sacrificio. La ley de sacrificio que tenías que ir a matar un animal para el perdón de tus pecados, para que tus pecados fueran perdonados. De esa ley está hablando San Pablo. No está hablando la ley de adulterio, de la idolatría, de no matar, de no robar. No, está hablando de la ley de sacrificio. Porque bajo Moisés hacíamos la ley de sacrificio. Bajo Jesucristo estamos bajo la fe. ¿La fe de qué? La fe de creer en los mandamientos de Dios. Ya no necesitamos matar animales para nuestros pecados. Pero realmente nos tenemos que arrepentir de los pecados que hacemos para poder vivir en Cristo y Él en nosotros. Y por supuesto, Dios. Si Cristo vive en nosotros, Dios vive con nosotros. Entonces, ¿qué es infracción? Infracción es, ¿qué es pecado más bien? Es infracción de la ley. Nos está diciendo Tito. Nos vamos al siguiente libro de Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveramos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando tú estás cometiendo pecado y te arrepientes totalmente de corazón y regresas a la ley de Dios sinceramente, tú ya moriste con Cristo. Entonces, ¿cómo puedes regresar al pecado? Dice San Pablo, ¿cómo viviremos aún en él? Si ya reconociendo a Cristo, reconociendo al Salvador, reconociendo los mandamientos de Dios, ¿cómo podrás vivir en ellos? Hay que leer otra vez el primer versículo, Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Y lo sigue. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministerio de pecado en ninguna manera, dice.
Está hablando ahí San Pablo de la ley de sacrificio porque lo que pasaba es de que llevaban un animal por sus pecados que habían cometido. Para el siguiente día, para la siguiente semana, seguían pecando por lo mismo que llevaron el animal por sacrificio, por sus pecados, seguían haciendo lo mismo. Ese animal que llevabas de nada servía. De nada servía. ¿Por qué? Porque no te arrepentías sinceramente y regresabas a los mandamientos de Dios. A ver. Gálatas 2. Espérame. Hebreos 6:1. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentes de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando atrás, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. La palabra ahí clave es de arrepentimiento de obras muertas. ¿Qué es obras muertas? Son los animales que llevaban de sacrificio, porque los mataban y no les servían para absolutamente para nada, porque seguían para atrás pecando. Por eso tuvo que mandar Dios a Cristo para que muriera una vez por nuestros pecados y ya no tener que matar animales, sino que Él es el Cordero, el que fue sacrificado una vez por siempre por nosotros. Ya reconociendo tú a Cristo, dice San Pablo, ¿cómo viviremos en el pecado? No se puede. Es de eso que está hablando Gálatas 2:16. Es la ley del sacrificio. Ver, Gálatas 3:24. Gálatas dice, de manera que la ley ha sido nuestro hoyo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. De manera que la ley ha sido nuestro hoyo. La ley de sacrificio, porque no los hacía perfectos como Dios quería. No los sacaba del pecado, sino que seguían pecando. Es por eso que Dios tuvo que quitar esa ley y mandar a su Hijo para que ya no siguieran haciendo los sacrificios, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe de creer en Dios, en el Creador. Entonces, ¿qué nos dice San Pedro de las cartas de San Pablo? Segundo de Pedro 3:15-17. Dice San Pedro: y tened entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus
apistoladas, hablando en ellas de estas cosas, entre cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales no indactos e inconstantes tuercen, los que no tienen el conocimiento de la palabra, el que no saben la palabra de Dios, tuercen las escrituras de San Pablo, tuercen la escritura de Dios para su propia perdición, dice, las cuales los indactos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Dice San Pedro que las escrituras de San Pablo son difíciles de entender. ¿Por qué son difíciles de entender? Porque San Pablo era un maestro de la ley. Él mismo dice, yo soy un hebreo de hebreos. Él es de la tribu de Benjamín. Él era maestro. Él sabía las escrituras. No nomás estaba hablando por sí. No, él sabía. Pero son difíciles de entender si no tienes conocimiento de las escrituras. Entonces, el tema de ahora era Gálatas 2:16. Que la ley era para perdición. Y toman ese versículo y dicen, ya ves, no tenemos que hacer la ley de Dios. Pero no saben lo que están hablando, porque no tienen conocimiento de la palabra. Como dice San Pedro, la tuercen. ¿Para qué la tuercen? Para seguir pecando, para llamar a más seguidores, para que les den más dinero, ¿verdad? Entonces, pero necesitan tener muy claro en esto, que San Pablo escribió 13 libros del Nuevo Testamento. No puedes ir a Gálatas, que dice una cosa, y luego te vas y ya dices, mira, en Gálatas dice que ya no tenemos que hacer la ley. No, pero de eso no está hablando San Pablo. Te puedes ir al libro de Romanos, te puedes ir al libro de Hebreos, y ese también está hablando San Pablo, como lo leímos en Romanos, como lo leímos también en el libro de Tito, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos hacer la palabra de Dios. Muy bien. Todo honor y toda honra al Creador y al Mesías y al Espíritu Santo que se otorga al que lo obedece. Amén.